Hola animales del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. ¡Empecemos! Bien, si me estáis viendo un poco azul es porque he decidido poner el halo del coso este con el que grabo, de la luz azul, porque con el blanco ya sabéis que me queda aquí una marca horrible, ahora me quedará una pequeña marca, pero se podrá ver. Sé que esto disminuye un poco la calidad del vídeo, así que nada, ya sabéis que estoy abierto a que me donéis una pizarra mejor, a que me donéis un iPhone o lo que queráis para mejorar la grabación, pero yo ahora mismo no me puedo permitir económicamente mejorar esto, lo siento, y voy a intentar hacerlo que quede con la mejor calidad posible. Así que bueno, hoy voy a hacer un vídeo un poco rápido, por petición un poco de algunos compañeros míos que, bueno, pues recibieron una formación ligeramente coja de teoría de grupos. En un curso básico, pues a veces si se mezcla con teoría de anillos, como es el caso de mi universidad, pues no se ven estos teoremas que voy a enunciar hoy, que son los teoremas de Sylow, que son unos teoremas muy importantes en la teoría de grupos y que se utilizan masivamente en teoría de Galois, ¿vale? Así que voy a enunciar los teoremas de Sylow, voy a demostrar el primero porque sale sola la demostración y yo creo que es bastante ilustrativa, y luego voy a ver unos pequeños ejemplos de cómo se puede aplicar, y luego haré otro vídeo hablando de, grupos resolubles, ¿vale? Que es súper importante a la hora de los grupos de Galois y de encontrar si una ecuación polinómica se puede resolver por radicales o no, ¿vale? Así que nada, pues vamos a hablar del primer teorema de Sylow, pero antes voy a comentar que es un P subgrupo de Sylow, porque es una palabra que utilizaré masivamente en este vídeo. Muy bien, bueno, pues entonces supongamos que tengo un grupo, y estas van a ser las hipótesis de los tres teoremas, pero las voy a escribir en cada caso si no me da demasiada pereza. Supongamos que tenemos un grupo finito, ¿vale? Entonces todo grupo finito tiene un orden finito, ¿no? El orden, recordad que es el número de elementos. Bien, pues el orden lo voy a escribir así y voy a poder hacerlo, que es m con p elevado a n. ¿Qué significa esto? Bueno, voy a decir que es cada cosa. P es un primo, ¿vale? Ya sabéis que cualquier número entero, en particular los naturales, factorizan de forma única como producto de potencias de primos, salvo reordenar los factores. Eso es teorema fundamental de la aritmética, de toda la vida. Vale, pues P es un primo y M y N son pues naturales, de manera que P no divide a M. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que, pues, aíslo, ¿vale?, la parte de potencias de un primo y dejo la otra parte afuera, ¿vale? Por ejemplo, si un grupo tiene orden 30, ¿verdad? 30, pues lo puedo ver como 2 por 15, ¿no? Bueno, 30 no es un buen ejemplo, pues vamos a poner 20, ¿no? 20 es 4 por 5, o sea, es 2 al cuadrado por 5. Aquí la m sería 5, la n sería 2 y la p sería 2 también, ¿vale? Esta es la notación que vamos a manejar, la he explicado ahora con claridad porque no lo voy a repetir mucho. Y naturalmente m no puede dividir a p, ¿vale? Si en vez de 20 pues tuviéramos 40, aquí tendríamos 8 por 5, ¿no? Y no podría poner 2 al cuadrado por 10 porque tendría que 2, el primo, sí divide a 10. Entonces tengo que aislarlo de esta manera, todas las potencias del mismo primo a un lado y lo que me sobre, que es la m, al otro. Bien, esa es la notación que vamos a manejar. Bueno, pues cuando yo tengo un grupo finito y he expresado el orden así, llamamos P subgrupo de Sylow. ¿Qué es un P subgrupo de Sylow? Pues es un subgrupo H, la notación típica en grupos es así, ¿vale? Un subgrupo H de orden, P a la n, no P, ¿vale? Un P subgrupo no tiene orden P, tiene orden P elevado a la máxima potencia que se pueda. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es un P subgrupo de Sylow, un subgrupo de orden P elevado a n. Y ahora voy a enunciar lo que dice el primer teorema de Sylow, ¿vale? Bueno, he borrado que m y m es mayor o igual que 1 y entonces me quedo con estas hipótesis. El primer teorema de Sylow, que es el que voy a demostrar, lo voy a enunciar y demostrar, me dice que si yo tengo un grupo finito, escrito su orden de esta manera, con P', P no dividiendo a M, ¿no? Y M y N mayores o iguales que 1, ¿vale? Entonces, todo par
de P subgrupos de Sylow son conjugados. Y voy a explicar lo que quiere decir esto. ¿Qué significa que todo par de P subgrupos de Sylow son conjugados? Bueno, pues que si cojo dos, ¿vale? Si H y K son P subgrupos de Sylow, lo voy a poner así, ¿vale? Si H y K son P subgrupos de Sylow, conjugados quiere decir que existe un G, un elemento del grupo, tal que H es G a la K, G conjugado actuando sobre K, que esto es G, K, G inversa. Este es un vídeo que tenéis que ver después de saber lo más básico de teoría de grupos, no me voy a poner a desarrollarlo todo, ¿vale? ¿Qué es este grupo? Esto es un grupo que es el grupo formado por los elementos G, que es un elemento fijo del grupo, K minúscula, G inversa, donde K minúscula está en K mayúscula, ¿vale? Bien. Bueno, pues esto es lo que me dice el primer teorema de Sylow, ¿vale? Que todo par de P subgrupos de Sylow, es decir, si yo tengo un grupo y me cojo dos subgrupos de orden P a la n, entonces tienen que ser conjugados entre sí, ¿vale? Entonces tiene que existir un elemento del grupo tal que pase esto. Bueno, ¿cómo lo voy a demostrar? Pues lo voy a demostrar haciendo uso de la teoría de acciones. Así que voy a definir una acción que vaya de uno de estos P subgrupos, ¿vale? Bueno, sean H y K P subgrupos de Sylow. Voy a definir una acción que vaya de uno de estos dos grupos en el cociente del otro. Recordad que el cociente, vía qué relación de equivalencia o qué acción, pues la formada por las clases laterales derechas, ¿vale? Es decir, el cociente hacia el otro lado. Estas son cosas muy básicas de teoría de grupos. Si no las recordáis, no pasa nada. Leedlas un poco y entenderéis este vídeo mucho mejor. Muy bien, entonces voy a definir una acción circulito. Una acción es una función, recordad, que actúa de un grupo por un conjunto, es decir, me coge un elemento del grupo, me coge un elemento de un conjunto, que puede ser cualquier cosa, en este caso también será un grupo, pero bueno, y me devuelve un elemento del conjunto, no del grupo, ¿vale? Es una función de ese estilo que, si yo cojo el neutro del grupo y lo hago actuar, deja invariante a todos los elementos, y tal que si yo hago G accionado sobre H accionado, ¿vale? Si yo hago esto, pues me devuelve G por H, con el producto del grupo, actuando sobre X. Bueno, eso es una acción, ¿sí? También se puede representar vía homomorfismos y todo el rollo, pero bueno, esa es la definición más básica. Entonces, ¿esta acción de dónde a dónde va a ir? Pues va a ir de H por, ojo, G cocientado K. ¿Quién es G cocientado K? Es el conjunto de las clases laterales derechas. O sea, es el cociente por la izquierda. ¿Qué significa eso? Pues es el conjunto de elementos G minúscula K. ¡Ojo! Cada uno de estos elementos no es un grupo, ni un subgrupo, ¿eh? Es un elemento de la órbita, que se llama. Pero esto sí es un grupo, ¿vale? Sí se le puede dotar el cociente de grupo, y eso ya lo deberíais saber, ¿sí? Entonces, esto es el conjunto de estos elementos con G en G. Bien. Pues una acción de H en este conjunto. ¿Y qué acción voy a definir? Coño, pues la más natural, la que me coge un elemento de H actuando sobre una clase, ¿vale? ¿Y qué me va a devolver? Pues el producto de H, que es un elemento de H, por G, que es un elemento de G, la clase de este producto. La clase a la izquierda de este producto. ¿Bien? ¿Sí? Muy bien. Esto es por acción a la derecha, salen las clases izquierda y al revés. Bueno, esto naturalmente hay que comprobar que es una acción, yo no lo voy a hacer porque es un ejercicio rutinario, el dios de las mates nos lo perdona, ¿vale? Entonces, esto es una acción, definida así. ¿Y qué pasa con las acciones? Pues que tenemos un teorema muy famoso, que es el teorema órbita estabilizador, que me dice que el cardinal del conjunto sobre el que estoy actuando, que en este caso es un grupo, que es este, coincide con la suma de los cardinales de las órbitas. Las órbitas son cada uno de estos elementos. Y esos cardinales, el teorema órbita estabilizador lo que me dice, esto sería la ecuación de órbitas, y el teorema órbita estabilizador me dice que esto es el índice de el grupo desde el que estoy actuando, ¿vale? Perdón, el índice de los estabilizadores, que ahora explico lo que son, no os asustéis, de cada elemento, los elementos son estos, en el grupo desde el que estoy actuando.
donde GK pertenece a G cocientado K. ¿Qué es esto del índice? Pues el índice en grupos finitos no es nada más que el orden de este grupo dividido entre el orden de este grupo, ¿vale? Eso es el índice. ¿Qué es? Pues es el orden del grupo cociente al hacer la acción por la derecha o por la izquierda, da igual porque son isomorfas. ¿Bien? Entonces, esta es la ecuación de órbitas. Pero ahora vamos a reflexionar un poco. Bueno, ¿y quiénes son los estabilizadores? Pues los estabilizadores son un subgrupo, ¿vale? Recordemos que los estabilizadores por H de un elemento, pues son los elementos que están en este subgrupo, los H's en H's, tales que si yo actúo sobre este elemento lo dejan invariante. Es decir, que si H actúa sobre este elemento me devuelve la misma clase. Pero esta acción, tal y como la he definido, sería HG, me tiene que devolver esto, ¿vale? Tendría que pasar esto. Estos son los estabilizadores de este elemento. Vale, y ahora, usando esta ecuación de órbitas, vamos a deducir lo siguiente. A ver, ¿esto cuánto es? Pues esto es el índice de K en G. Es decir, el orden del grupo cociente, esto también lo deberíais saber, es el orden de G entre el orden de K, cuando son finitos. Vale, bueno, pues vamos a dividir. ¿Cuánto es el orden de G? Lo tenemos ahí arriba, ¿no? Es M por P elevado a N. ¿Cuánto es el orden de K? Como K es un P subgrupo de Sylow, es un grupo de orden P a la N. Luego, esto de aquí vale M. ¿Vale? Este término de aquí vale M, porque es M por P a la N entre P a la N. Muy bien. Y ahora vamos a observar lo siguiente. Esto de aquí, cada uno de estos será el orden de H entre el orden de esto que tengo aquí abajo. Ni me voy a preocupar en escribirlo. Pero es un subgrupo, ¿vale? Por el teorema de Lagrange sabemos que el orden de este subgrupo, sea lo que sea, debe dividir al orden de H. Pero el orden de H, como es un P subgrupo de Sylow, es P a la N. Luego, si debe dividirlo, debe ser o 1 o P a la K, ¿no? Luego, el orden de esto de abajo, como tiene que dividirlo, tiene que ser P a la K, con K entre 0 y N. ¿Vale? Porque P a la 0 me devuelve 1, que también me vale. Vale, ¿qué pasaría si... claro, ¿qué pasaría si el orden de algún estabilizador fuera P a la N? Pues me daría índice 1, ¿vale? Y ahora, ¿qué pasa? ¿Y índice 1 qué significa? Significa que los estabilizadores de este elemento son todo H. Supongamos que esto no pasa. ¿Qué pasaría si ninguno de estos estabilizadores de ningún elemento coincide con H? Entonces todos estos K son menores o iguales que N. Entonces aquí lo que obtengo es P a la N menos K para cada uno, con esto mayor o igual que 0. Luego cada uno de los sumandos, ¿verdad? Sería P elevado a algo positivo, ¿vale? Entonces todos los sumandos serían múltiplos de P. Pero si todos los sumandos son múltiplos de P, entonces M sería múltiplo de P. Pero por hipótesis P no divide a M. Esto es decir que M no es múltiplo de P. Luego, como M no es múltiplo de P, alguno de estos me tiene que dar 1. Porque si no me diera 1, me daría P elevado a algo. Y si me da P elevado a algo, entonces M sería múltiplo de P. ¿Lo entendéis? Entonces afirmo que existe un G a la K, o puedo escribir que existe un G en G, existe un elemento del grupo, tal que los estabilizadores coinciden con H. Porque, bueno, existe un elemento del grupo tal que esto tiene índice 1, ¿vale? Y que alguno de estos tenga índice 1 quiere decir que S coincide con H, porque quiere decir que es un subgrupo de orden P a la N en un grupo de orden P a la N. Por lo tanto, esto es el resultado. Esto es el resultado. Porque ahora fijaos qué quiere decir esto. Esto quiere decir lo siguiente. Esto quiere decir que para todo H en H estamos en los estabilizadores. O sea que para todo H en H, HGK coincide con G a la K. ¿Sí? Bueno, yo puedo definir un producto entre clases también, simplemente multiplicándolos o dividiendo los elementos que están aquí. Entonces multiplico por G inversa a la izquierda en los dos, y esto es lo mismo que decir, y eso es porque esas operaciones están bien definidas, eso es lo mismo que decir que G inverso por H por G por K coincide con K para todo H en H. ¿Correcto? ¿Vale?
O sea, pero claro, decir eso es lo mismo que decir que G inverso, bueno, que existe aquí un elemento en K y existe aquí otro, tal que, ¿vale? Esto es lo mismo que decir que para todo H en H existen K y K' elementos en K, de manera que G inverso HG K' es K. Pero puedo pasar esto aquí a la inversa, entonces, producto de elementos de K, el inverso está en K, esto está en K. Por lo tanto, puedo escribirlo así. Puedo escribir que para todo elemento de H, esta cosa está en K. Y como esto me vale para todo elemento de H, esto es lo mismo que asegurar que G inverso HG está contenido en K. ¿Vale? ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el orden? ¿Cuántos elementos tiene esto? ¿Vale? Esto yo no sé si es un subgrupo o no, a priori, pero creo que a esta altura ya no veis, mierda. Y creo que he escrito cosas antes. Lo siento. Bueno, hasta aquí sí lo veis, ¿no? Bien. Voy a borrar por aquí, que esto ya no lo necesito para nada. Bueno, lo que he probado es esto de aquí, ¿no? Que G inversa HG está contenido en K. Pero claro, ¿cuántos elementos tiene esto? ¿Cuántos elementos tiene G inverso HG? Pues para cada valor de H que yo meta, aquí voy a tener un elemento. O sea, hay una biyección entre G inverso HG y H. Luego, aunque esto no sea un grupo, tiene los mismos elementos que H. ¿Vale? Y claro, si esto tiene los mismos elementos de H, que esto sí va a ser un grupo, pero bueno, aunque no lo fuera, tiene los mismos elementos que H. ¿Cuántos elementos tiene H? Su orden es P a la N, por ser P subgrupo de Silo, que claro, es lo mismo que el orden de K. Luego yo aquí tengo un conjunto metido en otro, y este tiene el mismo orden que este, por tanto tienen que ser iguales. Y ahora puedo pasar, si queréis, la desigualdad al otro lado, no haría falta, pero bueno, y ya obtengo que son conjugados. ¿Vale? Ya he probado el primer teorema de Silo. ¿Sí? O sea que el primer teorema de Silo me dice que dos P subgrupos de Silo tienen que ser necesariamente conjugados. ¿Bien? Y ahora hay un corolario inmediato y muy útil que nos caracteriza cuando existen subgrupos normales, cuando un subgrupo de Silo es normal. Y lo voy a enunciar con palabras y lo voy a demostrar con palabras, sin escribir nada. Y me dice que un P subgrupo de Silo es normal, sabéis lo que es un subgrupo normal, ¿verdad? Un subgrupo normal es, bueno, pues aquel, lo podemos definir así, ¿no? Un subgrupo normal es aquel que pasa esto, da igual el orden, para todo G en G, ¿no? ¿Sí? O si queréis, así. Hay muchas formas equivalentes de definir lo que es un subgrupo normal, ¿vale? Bueno, pues un P subgrupo de Silo es un subgrupo normal si solamente sí es el único P subgrupo de Silo. ¿Vale? Si solamente sí es el único P subgrupo de Silo. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto es cierto? Bueno, veámoslo. Si un subgrupo de Silo es normal, veamos que es el único P subgrupo de Silo. Bueno, supongamos que hay otro, ¿vale? Sea K otro subgrupo de Silo, necesariamente tienen que ser conjugados, ¿vale? Pero bueno, puedo escribir la conjugación al revés. Podría escribirla como K igual a GH G inversa, pero por ser H normal, GH G inversa coincide con H para todo G. Luego da igual que G coja, obtengo que K tiene que ser H, luego es el único. Y en el otro sentido es más fácil aún, ¿no? Porque si es el único P subgrupo de Silo, bueno, pues puedo hacer esto para todo... Bueno, ¿qué pasa? Que aquí encuentre el G que encuentre, ¿verdad? Pues voy a tener que el conjugado es un P subgrupo de Silo, lo puedo volver a hacer con el conjugado y bueno, y así lo deduzco. ¿Bien? Bueno, pues este es un corolario importante. Y luego, ¿cómo construir? Y luego hay otro resultado importante que me dice que corolario significa las mismas hipótesis, ¿vale? O sea, con este orden y estas historias. Bien, la intersección de todos los P subgrupos de Silo es un subgrupo normal de G, ¿vale? Eso también se puede probar. Muy bien, y ahora ya por fin pasemos con el segundo teorema de Silo, pero antes voy a repasar un teorema muy importante que es el teorema de Cauchy, ¿vale?
que está muy relacionado y en la demostración del segundo teorema de Sylow hay que usarlo. Bien. ¿Qué me dice el teorema de Cauchy para grupos? El teorema de Cauchy me dice que si G es finito, si tengo un grupo finito y P es un primo tal que P divide al orden del grupo, entonces existe un subgrupo de orden P. ¿Vale? O sea que para cada primo que divide al orden del grupo existe un subgrupo de ese orden. El teorema de Lagrange lo que nos dice es que puedo encontrar, o sea que cada subgrupo tiene que tener orden que divida el orden del grupo. Esto va en consonancia, pero nos dice más. El teorema de Lagrange no nos dice que tengan que existir, nos dice que si existe pasa eso. Aquí nos dice que existe siempre un subgrupo de orden P para cada primo que lo divida. Muy bien. Son teoremas para grupos finitos, por tanto, ¿no? Fantástico. Y ahora voy a enunciar el segundo teorema de Sylow, ¿vale? El segundo teorema de Sylow nos dice, bueno, pues con las mismas hipótesis de antes, simplemente voy a poner la forma, el orden de G tiene que ser m por p a la n, no dividiendo p a m, para cada k entre 1 y n. Y empiezo en 1 porque luego simplemente el índice que voy a mover no es k. El índice que voy a meter es este y para todo i entre 0 y k menos 1, ¿vale? Es decir, fijo este. Y ahora me busco uno estrictamente más pequeño, ¿vale? Si h sub i es un subgrupo cuyo orden es p elevado a i, ¿vale? Este p elevado a i, pero fijaos que ya no estoy yendo al máximo, estoy yendo a, si tengo un subgrupo de alguna potencia de i menor que el máximo, entonces existe un subgrupo h sub i más 1 de orden p elevado a i más 1, es decir, existirá entonces otro subgrupo en el que le subo 1 la potencia y atención, y esto es lo más importante, y contiene h sub i como subgrupo normal, ¿vale? Es decir, h sub i es un subgrupo normal de h sub i más 1. Y el corolario más importante que tiene esto nace del teorema de Cauchy, por eso lo estoy escribiendo aquí todo del tirón, y me dice que para cada p' que divida al orden del grupo, ¿vale? Existe lo que vamos a llamar después una torre normal. Existe H1, H2, hasta Hn-1, ¿vale? Es decir, existe una cadena de subgrupos, cada uno normal al siguiente, de manera que el orden de cada uno sea p elevado a i. ¿Vale? Esto es una cosa muy importante. Existe una cadena de subgrupos. Bueno, ¿y cómo a partir del teorema de Sylow y el teorema de Cauchy demostramos este corolario? Y lo voy a hacer de palabra. Pues muy fácil. El segundo teorema de Sylow me dice que siempre que tenga un grupo de orden potencia de un primo, voy a tener el del primo siguiente hasta que llegue al tope. ¿Entendido? Bien. Hasta que llegue a 1 menos, ¿no? Porque este podría ser un múltiplo. Podría ser que la m fuese 1. Y entonces me serviría también. Pero, ¿vale? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que mientras tenga esto, hay el del siguiente. ¿Pero quién me dice que tengo esto? Bueno, pues el teorema de Cauchy me lo dice. Va a existir al menos un grupo, ¿verdad? De orden P, del orden primo. Y ese va a ser mi H sub 1. Mi H sub 1 me lo da el teorema de Cauchy. A partir del H sub 1, construyo inductivamente, pero es una inducción, ojo, que está acotada. Bueno, pues construyo inductivamente H2, H3... y me paro en p a la n-1, porque ya no sé siempre si voy a tener un subgrupo de orden p a la n, ¿verdad? O voy a tener directamente el subgrupo. Fantástico. Y ahora vayamos el tercer teorema de Sylow. Bueno, aquí con la guía un poco que estoy siguiendo de libros y tal, pues se habla de intersección maximal de P subgrupos de Sylow, pero yo creo que eso es marear la perdiz para el objetivo del vídeo. Así que si queréis lo miráis y si queréis más me preguntáis, ¿no? Y básicamente pues se prueba que el normalizador es el menor subgrupo de G que contiene al grupo que esté metiendo en él como subgrupo normal,
¿vale? El subgrupo más pequeño en el que está contenido algo como subgrupo normal. Bueno, pues se prueba que si dos subgrupos tienen intersección maximal, que significa que su orden es máximo entre intersecciones de dos p-subgrupos de Sylow, entonces, ¿qué pasa? Pues que el normalizador tiene más de un p-subgrupo de Sylow y en particular, si tiene más de un p-subgrupo de Sylow, ¿no? Pues bueno, ya sabéis lo que pasa. Ahora vamos con el tercer teorema de Sylow y este es el más útil a nivel práctico. Bien, entonces, ¿qué me dice el tercer teorema de Sylow? Bueno, los teoremas de Sylow, por un lado, me hablan de que puedo construir torres, ¿vale?, normales de subgrupos de órdenes potencias de primos. Me habla de que estos p-subgrupos, que son... Bueno, antes he dicho que no sé si va a existir. Obviamente va a existir, pero no lo implicaba eso, no es lo que quería decir. Claro que vamos a tener un subgrupo de orden p a la n, coño. El p-subgrupo de Sylow, ¿vale? Que me he despistado ahí un poco. De hecho, también estaría ahí contenido, si no me equivoco. Pero bueno, lo importante es que existe esa torre, ¿vale? Y entonces, ¿qué me dice el tercer teorema de Sylow? El tercer teorema de Sylow me habla de cuántos p-subgrupos de Sylow voy a tener, es decir, cuántos subgrupos de orden potencia de un primo máxima voy a tener. Muy bien. Pues bajo las mismas hipótesis, ¿vale? Orden de G es m por p a la n, no dividiendo p a m, ¿vale? Vamos a denotar, sea np, el número de p subgrupos de Sylow en G, es decir, el número de... Bueno, ya sabéis de sobra lo que es un p subgrupo de Sylow, he incidido mucho sobre eso, ¿vale? Bueno, pues entonces, dos cosas. ¿Cuántos va a haber? Pues puedo determinarlo. ¿Cuántos va a haber? Va a haber el índice en G del normalizador, ¿vale?, de H para todo H p subgrupo de Sylow. Entonces, ¿cómo puedo determinar cuántos p subgrupos de Sylow va a haber? Pues me hallo uno. Eso es relativamente sencillo. Y ahora lo que es complicado, pero que está bien teóricamente, es este resultado. No he acabado el teorema, esto es una parte del teorema. Me hallo un p subgrupo de Sylow, eso es relativamente sencillo. Ahora lo complicado es hallar el normalizador, entre comillas complicado, que es hallar el menor subgrupo de G que contiene a H como subgrupo normal, ¿vale? ¿Bien? Ok. Entonces, eso es lo... He dicho el menor, quería decir el mayor, ¿vale? Entonces, claro, quería decir el mayor, he estado dislexia mental. Es el mayor subgrupo de G que contiene a H como subgrupo normal. Claro, si H es normal, pues su normalizador es H. Bien. Entonces, eso es teóricamente, ¿no? Pues me calculo H, me calculo su normalizador y después de calcularme su normalizador, pues simplemente me calculo el orden que tiene el normalizador y divido el orden de G entre esto y me sale cuántos va a haber. Pero eso es complicado de hacer y entonces lo que se prueba son otras dos cosas, que es que el número de p subgrupos de Sylow, ¿vale? P subgrupos de Sylow debe dividir a esta m, a la que p no lo divide, y debe ser congruente módulo p con 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si a np le resto 1, pues me queda múltiplo de p. O, dicho de otra forma, que el número de p subgrupos de Sylow me tiene que dar resto 1 al dividir entre p. Muy bien, pues este es el tercer teorema de Sylow. Y ahora vamos a pasar con las aplicaciones de esto. Bueno, y ahora para ver aplicaciones vamos a ver algunos ejemplos. Si yo tengo un grupo cualquiera de orden 20, 20 ya sabéis que es 2 al cuadrado por 5, y entonces los subgrupos que pueda tener esto, no triviales, tienen que tener orden 2, 4 o 10, porque de orden 20 es el total y de orden 1 es el trivial. Luego, subgrupos propios tienen que ser estos. Claro, por el teorema de Cauchy sabemos que voy a tener un subgrupo de orden 2 y también y por el segundo teorema de Sylow pruebo que puedo seguir en la cadena y tener un subgrupo de orden 4, ¿vale?
Entonces sí, llegamos a 2 a la n, que en este caso es 2. Luego voy a tener un subgrupo de orden 2 y voy a tener un subgrupo de orden 4 que lo contiene como subgrupo normal. Más de uno puede haber, sí, aquí no hay problema. Y ahora, de orden 10, ¿qué pasa con los de orden 10? Perdón, me he comido de orden 5 también, ¿vale? Bueno, de orden 5, ¿verdad? Puedo tener también... bueno, voy a tener 1, por el teorema de Cauchy voy a tener al menos un subgrupo de orden 5, porque 5 es un primo que lo divide, pero ahora puedo, ojo, aplicar aquí el teorema de Sylow al revés, ¿vale? Porque ahora puedo ver esto como la m, y ahora puedo ver esto como p elevado a n, en este caso p elevado a 1. Entonces, ¿cuántos subgrupos de Sylow va a haber de orden 5? Pues tienen que dividir a la m, que es 4, por tanto, tiene que ser un divisor de 4, y los divisores de 4 son 1, 2 y 4, los divisores naturales, y tiene que darme resto 1 al dividir entre 5. Luego tiene que ser 1, 6, 11 o alguno de estos. ¿Qué intersección tienen estos dos conjuntos? 1, es decir, que hay que n5 vale 1, es decir, que hay un solo subgrupo de orden 5, un 5 subgrupo de Sylow. Claro, si hay un solo subgrupo de Sylow del P que consideremos, entonces este subgrupo es normal, ¿vale? Eso lo hemos visto. Por tanto, existe H, subgrupo normal de G, de orden 5. ¿Y ahora qué puedo hacer? Bueno, pues sé que voy a tener un subgrupo de orden 2 por el teorema de Cauchy, no sé si es normal o no, ¿vale? Sé que va a ser normal en uno de 4, pero no sé si va a ser normal en general, porque la normalidad no es transitiva, ¿vale? Entonces, también voy a tener otro subgrupo de orden 2. Y ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo un subgrupo normal y otro subgrupo, esto, que es el conjunto de hacer los productos de elementos de H por K, el producto del grupo, esto es un subgrupo también, ¿vale? Esto es otra propiedad básica de los grupos. Pero, ¿qué pasa? Bueno, que la intersección de H y de K, ¿vale? Esto es un subgrupo y su intersección es trivial, afirmo esto. ¿Por qué sé que es trivial la intersección? Porque imagínate que yo pillo un elemento en la intersección. Bueno, el orden de un elemento es el orden del subgrupo que genera, ¿verdad? Y por tanto eso va a ser un subgrupo en G y tiene que dividir al orden del grupo. Así que el orden de un elemento divide al orden del grupo. Si está en H, su orden tiene que dividir a 5. Tiene que dividir a 5. Luego puede ser o 1 o 5. Y si está en K, su orden tiene que dividir a 2. Luego puede ser o 1 o 2. Luego, si un elemento está aquí, tiene que tener orden 1 y el único elemento de orden 1 es el 1. Por tanto, si el producto directo es un subgrupo, perdón, el producto directo. Si el producto de grupos es un subgrupo y su intersección es trivial, aplicando el criterio del producto directo, saco que este grupo es isomorfo al producto directo, que es H producto directo K. Y entonces, ¿qué pasa? Que el orden de HK es el orden de H por el orden de K, porque el orden de este grupo es el mismo que el de este y el de este es esto. Pero esto es 2, esto es 5 y esto es 2, o sea que esto es 10. Por tanto, he encontrado un subgrupo de orden 10. ¿Y qué pasa con los subgrupos de orden 10? Pues, ¿cuál es el índice entonces de este bicho? El índice en G de este grupo, pues será el orden de G entre el orden de HK. O sea, será 20 entre 10, que es 2. Pero un resultado conocido es que un subgrupo de índice 2 es necesariamente normal. Así que tenemos un subgrupo normal de orden 10, ¿vale? Eso es una consecuencia de una utilidad, aplicación práctica de los teoremas de Sylow, es probar la existencia de subgrupos normales. O la inexistencia. Bien, ahora supongamos que tenemos un grupo de orden 15, ¿vale? Voy a hacer 3 ejemplos nada más. Que es 3 por 5, así lo hemos escrito. Bueno, pues aplicamos el tercer teorema de Sylow para saber cuántos 3 grupos y 5 grupos de Sylow va a haber. ¿Cuántos 3 grupos va a haber? Pues esto tiene que ser divisor de 5, o sea, tiene que ser o 1 o 5, porque 5 es primo, y dar resto 1 al dividir entre 3. Luego 1, 4, 7, etc. Esto es 1, de nuevo hay un único 3 subgrupo de Sylow. Haciendo lo mismo con 5, esto tiene que ser divisor de 3 y dar resto 1 al dividir entre 5. Por lo tanto, hay un solo 3 subgrupo
de Silo y un solo 5 subgrupo de Silo. O sea, hay un solo subgrupo de orden 3, un solo subgrupo de orden 5, por tanto, son normales. A este subgrupo lo voy a llamar H y a este lo voy a llamar K. Son normales, de nuevo, esto es un grupo que será isomorfo al producto directo y por tanto, esto será un grupo de orden, el producto de los grupos, que es 3 por 5, 15, pero un subgrupo de orden 15, bueno, pues es el total, ¿no? O sea que esto será G. Pero claro, subgrupos de orden 1' son todos cíclicos. Solo hay un grupo de orden primo, que es el grupo cíclico con esos elementos. Luego, H, que será isomorfo a Z3. Y K será isomorfo a Z5. Así que esto, como son coprimos, puedo juntarlo y decir que es isomorfo a Z15. Luego, los grupos de orden 15 son todos cíclicos, ¿vale? Con 15 elementos. Solo hay un grupo de orden 15. Otra cosa muy poderosa que hemos probado con los subgrupos de Silo. Y ahora voy a poner un número un poco más raro, que nos debe asustar. Vamos a ver qué pasa con los subgrupos de orden 5625. 5625 es 9 por 625, que es 3 al cuadrado por 5 a la cuarta. ¿Vale? Si no me he equivocado, eso es. Entonces, estos son... ¿qué pasa con estos grupos? Vamos a probar vamos a ver cuántos grupos simples hay de este orden. Grupos simples, os recuerdo que son los grupos que tienen como únicos subgrupos normales el trivial y el total. Veamos si hay algún grupo simple de orden 5625. Y entonces lo más cómodo aquí es mirar cuántos 5 subgrupos de Silo hay. Es decir, ahora los 5 subgrupos, como tenemos potencia a la cuarta, estamos hablando de grupos de orden 625. ¿Cuántos subgrupos de orden 625 hay? Pues tienen que ser divisor de 9, o sea, tiene que ser 1, 3 o 9, y a la vez tiene que dar resto 1 al dividir entre el primo, no entre el primo a la cuarta, ¿no? Sino entre el primo. O sea, tiene que ser 1, 6, 11, etc. Y de nuevo, aquí me sale intersección 1, perdón, aquí he puesto, esto es un pertenece, esto es 1, o sea que hay un único 5 subgrupo de Silo, o sea que hay un único subgrupo de orden 625, que es un 5 subgrupo de Silo, y como es único entre los 5 subgrupos de Silo, es normal, ¿vale? H, que tiene que ser normal en G. Luego, ya hemos encontrado un subgrupo que es propio, no trivial y normal. Luego, no puede haber grupos simples de orden 5625. Bueno, espero que os haya gustado. Eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribiros y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos! From a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the future.